En Corea, mayo se llama el mes de la familia. No conozco cómo es en otros países, pero en Corea el 5 de mayo es el Día del Niño. El 8 de mayo es el Día de los Padres y el 15 de mayo es el Día del Maestro. El 18 de mayo es el Día de los Padres Celestiales y el 21 de mayo es el Día del Matrimonio. El Día de los Padres es un día dado para recordar, una vez más, el amor y la gracia que hemos recibido de nuestros padres, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, el Día del Niño se estableció con la intención de cuidar a los niños pensando en su futuro. Entonces, el 18 de mayo, Día de los Padres Celestiales, no debemos olvidar, sino recordar siempre, el amor y la gracia que hemos recibido de ellos. El deseo de nuestros Padres Celestiales es que todos sus hijos obtengan el título de Real Sacerdocio Celestial. Por eso, a veces, nos permiten el sufrimiento en esta tierra, junto con diversas tristezas, dolores, agonías o angustias. Dios nos permite experimentar muchos tipos de dificultades contrarias a la felicidad y la paz eternas que disfrutaremos en el reino de los cielos. Cuando se nos dan estas experiencias, nunca debemos olvidar estar agradecidos. Si todo fuera fácil y todo saliera como quisiéramos, no seríamos capaces de garantizar nuestro futuro. ¿Qué sería del futuro de un niño criado sin ser reprendido, incluso cuando hiciera algo malo? El futuro de ese niño no sería bueno. Mientras se desarrolla su carácter, es inevitable que lleguen a cometer faltas. Sin embargo, cuando un niño comete una falta y sus padres le reprenden con firmeza, diciéndole, no debes hacer esto, las personas dicen que el niño adquiere la sabiduría necesaria para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso, nuestros Padres Celestiales llevaron a los israelitas al desierto o a lugares yermos, donde parecía no haber comida ni agua. No obstante, ¿qué resultado final les permitieron a ellos? Dios allanó el camino para que al final recibieran bendiciones. Lo mismo ocurre con nuestro camino del Evangelio. Puede haber caminos cómodos y fáciles entre muchos otros, pero nunca debemos olvidar que cada camino que guían el Padre y la Madre Celestiales sea el correcto. Aunque nos lleven al desierto árido, debemos decir gracias y pensar, Dios debe tener una voluntad al guiarnos por este camino. Si creemos y seguimos ese camino, ciertamente recibiremos cosas buenas. Pero sin darse cuenta de su profunda voluntad, si alguien termina pensando, ¿por qué Dios solo me da pruebas tan severas? ¿O por qué Dios permite que solo mi familia sufra este dolor? Su futuro será desfavorable. En 1 Corintios, capítulo 10, ¿qué ocurrió con los que murmuraron durante los 40 años en el desierto? La razón de que estén escritas estas palabras es que Dios quiere que sus hijos reciban las calificaciones como el real sacerdocio del cielo a través de ese proceso. Dios está preparando el camino para sus hijos con su gran voluntad de ponerlos en la mejor posición. Aunque no seamos conscientes de ello, cada uno de nosotros tiene debilidades que necesitan ser fortalecidas. Todo el mundo tiene debilidades, defectos y vulnerabilidades. Dios está refinando nuestras debilidades y fortaleciéndonos al ponernos en tales ambientes para que, al final, pueda conducirnos al reino de los cielos. Estas son pequeñas cosas que suceden bajo el gran amor de Dios. Por lo tanto,
no debemos elegir recorrer solo el camino fácil, el camino cómodo o el camino que queramos. A veces debemos tomar el camino que no nos gusta si es necesario para el Evangelio. Aunque sea algo que queramos evitar porque estamos cansados, debemos tomar la delantera en hacer lo que es necesario para el Evangelio. Hay personas que se toman las palabras de Dios muy a la ligera y hay personas que se las toman muy en serio, cada una de ellas. Pedro echó su red en el mar toda la noche, pero no pudo pescar ni un solo pez. Jesús le preguntó a Pedro, que había regresado al amanecer, ¿has pescado mucho? Él respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Jesús dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Al parecer es muy laborioso recoger y organizar las redes y los aparejos de pesca. Su cuerpo debía de estar cansado, pero Jesús le dijo que se fuera al mar de nuevo. Desde una perspectiva humana, ¿cómo de molesto debió haber sido? Es un trabajo muy agotador y duro. Pedro podría haber dicho, Jesús, ¿puedo descansar bien primero y hacerlo otro día? Sin embargo, ¿qué dijo Pedro? No consideró sus palabras a la ligera, como los yernos de Lot, sino que las consideró muy en serio. ¿Qué dijo él? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué ocurrió después de echar la red? Pescó una gran cantidad de peces que llenaron 2 barcas. Ocurrió una obra muy asombrosa. Debemos entender por qué están escritas estas cosas en la Biblia. Los yernos de Lot consideraron la palabra de Dios como una broma y, al final, murieron quemados durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. No obstante, ¿qué ocurrió con Pedro? Fue algo que no pudo lograr, aunque se esforzó, pero cuando hizo según la palabra de Dios, consiguió resultados asombrosos, ¿verdad? No debemos considerar todas estas enseñanzas de la Biblia como meros escritos, diciendo, estos son los resultados de lo que hicieron en el pasado los antepasados de la fe. Según el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, ¿qué nos hace la Biblia para la salvación? ¿Acaso no nos hace sabios para la salvación? Debemos entender por qué está tal enseñanza en la Biblia. Es decir, tales escritos son muy necesarios para nosotros en esta época. Todos debemos levantarnos, estar alertas y predicar fuertemente el último evangelio. Además, debemos hacer todo lo posible para encontrar a nuestros hermanos perdidos y completar el evangelio sin falta. Con estos esfuerzos podemos dar alegría y gloria al Padre y a la Madre celestiales y valorar la palabra de Dios más que el oro muy puro. Hagamos esfuerzos y tomemos la resolución, una vez más, de retribuir el amor y la gracia del Padre y la Madre celestiales en este bendito año. Al respecto, ¿qué dice la Biblia sobre los que desobedecen? ¿Pueden entrar en el reino de los cielos? Dios incluso juró que los que desobedecen nunca pueden entrar en el reino de los cielos. Veamos el capítulo 3 del libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Seremos hechos participantes de la gloria celestial. Pasemos al versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a quienes dice? ¿A aquellos que desobedecieron?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En el tiempo de Moisés no pudieron entrar en Canaán. Sin embargo, esta es una profecía de que los que desobedecen no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿No es así? Continuemos con el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. La razón por la que aquellos que han escuchado la palabra de Dios 1000 veces, pero aún no pueden aceptarla o grabarla en sus corazones, es por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es porque no recibieron la palabra de Dios con fe. Como resultado, llegaron a desobedecer una y otra vez. Como los yernos de Lot, que no conocían la importancia de la palabra de Dios, la consideraron como una broma. Dicho de manera sencilla, tomarla como una broma significa menospreciarla. No deberíamos tratar la palabra de Dios sin valor, diciendo, no importa si lo hacemos o no. Nunca debemos considerar así la palabra de Dios. Las palabras de Dios son absolutas. Por eso, aunque la palabra de Dios no es comparable con nada en este mundo, si nos atrevemos a compararla, sería como el mandato de un rey. ¿No es Dios el Rey de Reyes? Como es la palabra del rey, es el mandato del rey. El acto de desobedecer los mandatos del rey y no cumplirlos se llama traición. Pasemos al versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, ¿qué les ocurrió? No entraron por causa de desobediencia. Dios es nuestro Padre y nuestra Madre del cielo. Son nuestros padres celestiales. Los que no obedecen sus palabras nunca podrán entrar en el reino de los cielos. Pasemos al versículo 11. En el versículo 11 está escrito, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nunca debemos caer en semejante ejemplo de desobediencia. Además, ¿qué juró Dios en su ira a los que le desobedecieron? ¿No está escrito en el versículo 3 que no entrarán en el reposo de Dios? Por el resto de nuestras vidas, tengamos la fe como la de Pedro, que dijo, «Mas en tu palabra lo haré». Y ninguno de nosotros sea como los yernos de Lot, que la menospreciaron y finalmente perecieron. Hoy, el Día de los Padres Celestiales, debemos recordar que todas las palabras que el Padre y la Madre nos han dado son palabras de vida eterna que nos llevan al camino de la salvación. Si hay algo que hemos desobedecido, confesemos al Padre y a la Madre en la oración y pidamos el perdón de todos nuestros pecados. De ahora en adelante, consideraré la vida que el Padre y la Madre me han inculcado más preciosa que el oro muy puro. Me gustaría pedirles que graben esta resolución en su corazón, una vez más, en este Día de los Padres Celestiales. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.